Buenos días, queridos estudiantes, esperando que se encuentren muy bien en compañía de toda su familia. El día de hoy vamos a ver el refuerzo sobre el origen del universo. El objetivo va a ser conocer cuáles son las teorías del origen del universo. Vamos a recordar que el universo ha sido objeto de estudio como todo lo que existe en él, tanto la formación del universo, la formación del sistema solar, la formación del planeta Tierra y la formación de la vida. Ha sido objeto de estudio y gracias a algunos instrumentos y algunos estudios se han llegado a algunas conclusiones, a dar unas teorías sobre el origen del universo, una de las cuales, la más aceptada, como sabemos, es la del Big Bang. Y esto se debe gracias a los instrumentos que pueden tener para la observación de estos satélites, de los cometas y de todo lo que existe en el universo, como son los telescopios espaciales, que gracias a ellos se puede observar todo lo que existe en el universo. Pero como sabemos, el universo es tan extenso que no se ha logrado el estudio completo de todo lo que ahí existe. El universo constantemente se está expandiendo y es por ende que tal vez nunca conozcamos el 100% de lo que existe en todo nuestro universo. Tenemos tres teorías sobre la formación del universo: la teoría del Big Bang, o conocida como la gran explosión, la teoría oscilante y la teoría del universo estacionario. Son tres teorías que tenemos sobre el origen del universo. Y recuerda que también tenemos la teoría del origen que es basada básicamente en la iglesia, que es el creacionismo. La teoría del creacionismo es la que considera que Dios fue quien creó todo lo que existe en el universo, pero esa teoría la vamos a dejar de lado, ¿no? La vamos a respetar siempre y está ya en cada uno de nosotros si la creemos o no. Pero vamos a ir a la parte científica, que son estas tres teorías, y la más aceptada es la del Big Bang. Entonces, ¿cómo se formaría el universo? Esta curiosidad ha llevado al ser humano a investigar, entre otros aspectos, el origen del universo, el sistema solar, la Tierra y la vida. Entonces siempre hubo una curiosidad del ser humano de explicar cómo pasaron estos eventos y cómo es lo que se fue formando desde el universo hasta la vida que la conocemos en la actualidad. Hay algunas explicaciones encontradas en diversos escritos, como son las explicaciones religiosas. En cuanto a las explicaciones religiosas, no se las puede comprobar el 100%, debido a que solamente se encuentran escritos en la Biblia, ¿no? Tenemos las fantásticas y las científicas. Sobre estos temas han tratado de explicar la curiosidad del ser humano, de cómo se formó todo lo que existe hasta la actualidad. Para la ciencia, el universo y su evolución son objetos de estudio de la cosmología. La cosmología, entonces, es una disciplina en la cual se encarga del estudio del universo y todo lo que nos rodea. Cosmología proviene del griego cosmos, que significa universo organizado, y logía es el tratado. Entonces trata del estudio de todo el universo organizado. Entonces la cosmología es una ciencia sumamente importante, ¿no? Que se encarga del estudio de cómo se formó el universo. Vamos a las teorías. La primera es la teoría del Big Bang, o también conocida como la gran explosión. Esta es la teoría que se la acepta hasta la actualidad por la comunidad científica. Y fue propuesta por el físico ruso Alexander Friedman y por el astrónomo belga Georges Lemaitre. En este caso, esta teoría nos dice que surgió de un pequeño átomo primitivo, en el cual este llegó a un momento en el que las presiones y la temperatura eran tan elevadas y provocó una explosión que hizo que la materia y la energía se proyectaran en todas las direcciones. Mire, más o menos esta es la representación gráfica que la realiza. Un punto en el cual la presión y la temperatura empezó a subir de manera tan elevada, haciendo que esta materia se vaya a todas las direcciones.
y se conoce como la teoría del Big Bang o gran explosión. Según esta teoría, el universo se formó aproximadamente hace 14.000 millones de años, cuando toda la materia estaba en un solo lugar del espacio. Entonces aquí tenemos la representación. Y luego después de la materia se reagrupó y creó las primeras galaxias y las estrellas. En la última etapa se originó el sistema solar. Primero se formó el Sol y millones de años después los planetas, entre ellos la Tierra. Entonces, para la formación del Big Bang tuvieron que pasar millones de años, ¿verdad? En el cual un punto se encontraba a tanta presión, a tanta temperatura, que llegó a un punto en el que explotó. Y esto, toda la materia se dispersó a todas direcciones. Luego, posteriormente, fueron formando las galaxias, fueron formando las estrellas, el sistema solar, los planetas y finalmente el planeta Tierra, en el cual una de las evidencias de la teoría del Big Bang son las ondas gravitatorias que recorrieron el universo en forma inicial y más primitiva. Aquí tenemos entonces, ¿no? Es una de las teorías más aceptadas. Y vamos a tener varias etapas, son 5 las etapas en la cual el Big Bang se dio hasta la formación de los planetas. En el cual la primera etapa, en el inicio del Big Bang, la materia y la energía se encontraban en un solo punto, es decir, se encontraban condensados en un solo punto. Y luego, en la segunda etapa, en la cual la presión y la elevada temperatura provocaron un estallido que proyectó toda la materia y la energía en diferentes direcciones, ¿ya? Entonces aquí tenemos la segunda etapa, en la cual esta presión y temperatura tan elevada hizo que este punto empezara a explotar y fueran a todas las direcciones. Luego tenemos la tercera etapa, se originaron los primeros átomos. Aquí están entonces los primeros átomos y también los primeros elementos, como tenemos el helio, tenemos el nitrógeno. Estos son los elementos inclusive más abundantes que podemos encontrar en el universo. Luego, en la cuarta etapa, empezó a formarse la Vía Láctea y las demás galaxias. Todos los átomos, toda la materia que se encontraba dispersa empezó a unirse en ciertos lugares y haciendo que en ciertos puntos vaya concentrándose y aumentándose la cantidad de materia, para que finalmente en la quinta etapa el Sol y los planetas se condensaron a partir de una nube de gas y de polvo. Luego de estas galaxias, en una de ellas entonces empezó la condensación del Sol en un punto central y luego alrededor empezaron a formarse los planetas, entre ellos el planeta Tierra, que sabemos que es el único hasta la actualidad que alberga vida tal como la conocemos. ¿Ya? Entonces estas fueron las etapas que tenemos sobre la formación del Big Bang. Luego viene la teoría del universo pulsante u oscilante. Esta teoría es conocida también como la teoría del gran rebote. Fue propuesta por el físico norteamericano Richard Tolman y establece que las galaxias dejarán de alejarse cuando se termine un impulso inicial de la gran explosión. Luego se atraerán por la acción de su propia fuerza de gravedad, lo que causará una concentración del universo. Entonces las galaxias formarán una sola masa de alta densidad que nuevamente explotará e iniciará una nueva fase de explosión, expansión y concentración. Aquí tenemos la explicación entonces de las 7 fases que van a ocurrir en esta formación del universo oscilante o conocido como el gran rebote. Aquí tenemos la primera etapa, entonces es la del Big Bang, la que se formó hace 14.000 millones de años, ¿no? La del Big Bang. Luego va a ir formando nuevas galaxias. En el tercer punto va a haber una expansión, es decir, que la materia se va a extender bastante
Y luego en el 4, máxima expansión del universo. Toda la materia va a estar expandida prácticamente en un lugar sumamente alejado de todo, desde donde se formó. Luego viene nuevamente la contracción, es decir, que nuevamente va a empezar a reducirse, formando los agujeros negros, y luego la singularidad, es decir, que nuevamente esta materia, toda la materia que estaba expandida, se va a concentrar nuevamente en un punto para dar origen al Big Bang, y este proceso va a continuar como de manera cíclica, pero para que esto pase deben pasar miles y millones de años. Entonces a esta teoría tiene 3 bases fundamentales en las cuales se iniciará la explosión, la expansión y nuevamente la concentración de manera cíclica. Esta es lo que explica la teoría del universo pulsante, oscilante, o la que se conoce como el gran rebote. Y finalmente tenemos la teoría de la creación continua o del universo estacionario, en el cual a mediados del siglo XX, el cosmólogo inglés Edward Arthur Milne, en 1996 a 1950, afirmó que el universo no tiene inicio ni final, porque la materia interestelar siempre ha existido. Además que se destruye en algunas partes del universo, pero se reconstruye en otras partes. Por lo tanto, el estado general del cosmos permanece estacionario. Entonces, la teoría del universo estacionario quiere decir que el universo no ha tenido ni un principio y nunca va a tener un fin, sino que siempre ha permanecido tal cual como lo vemos. Siempre ha habido las estrellas, las galaxias y todos los planetas. Entonces, en este caso, nos quiere decir que siempre va a permanecer, esta materia siempre ha existido. Esto es lo que nos explica la teoría del universo estacionario. ¿Ya? Entonces, considera que el universo siempre ha existido y que no ha tenido ni un principio y por ende nunca va a tener un fin. Estas son las 3 teorías sobre el origen del universo. Recuerden, entonces, no se olvide que la más aceptada va a ser la teoría del Big Bang, en la cual tiene sus 5 etapas, las cuales se las terminó de explicar. El día de hoy no tienen que realizar ninguna actividad. Que tengan un excelente día y gracias por su atención.